Ahorita nos escuchamos, ¿sale? Bueno, pues bienvenidos a un Zoom más de Transforma tu Vida con Feng Shui. El día de hoy vamos a estar hablando de un poquito de prosperidad, un poquito de agradecimiento, un poquito de nuestros ancestros y vamos a tratar de enlazar energéticamente cómo es que la energía de nuestros ancestros benefician o perjudican nuestra situación financiera en la actualidad. Mucha de esa información es a través de la información que recibimos desde niños, con el ejemplo de nuestros padres, nuestros abuelos. Todos esos ejemplos al final que malamente no agradecemos o no reconocemos, para bien o para mal nos viene a perjudicar en nuestro hoy y nuestro ahora. Recordemos que todos nuestros ancestros, por amor, nos dieron lo que pudieron dentro de su capacidad para hacer nuestra vida más fácil, más flexible. Que no fue lo mejor, que no fue lo que Con cuidado, esperaban. no vais a azotar la puerta porque está... Pero lo que nos dieron fue con todo el amor. Lo importante es no caer en lo que mucha gente cae. Desde la negligencia, la soberbia, decir, yo no voy a cometer los errores de mi padre, de mi abuelo. Él era muy enérgico, él era muy soberbio, muy frío, muy seco. Nos pudo haber dado más. Fíjense qué feo se escucha eso, qué soberbio. Pero si recapacitamos un poquito, al final esa medida nos hizo ser lo que somos hoy día. Y gracias a eso somos en esencia lo que somos. Y muchos caemos en el error de decir, yo no voy a hacer eso, yo lo voy a hacer distinto. Y sí, y verdaderamente no lo hacemos igual y se van al otro extremo, que es el padecimiento de esta era, decir, consentir de más, dar de más. Y si vemos que a un chico a los 4 o 5 años le dan una motocicleta, una motoneta, qué bárbaro, ¿qué le van a dar cuando tenga 10, 15 años? Y ya no hablemos de sus emociones, sus sentimientos de ese chico que están estallados. Entonces es importante tener en cuenta esos puntos de agradecimiento y reconocimiento de nuestros ancestros. De acuerdo al Feng Shui y a muchas teorías energéticas que mucha gente conoce, como sabemos, Feng Shui no es el único camino. Siempre he dicho que hay un camino para todas las personas. Afortunadamente, desde noviembre del año pasado, surgió estelarmente una explosión de apertura para las nuevas teorías, para que las personas que se dedican a dar pues enseñanza espiritual puedan tener un camino más amplio, más grande y puedan llegar a más gentes y sobre todo a su conciencia, a sus corazones. Desde el punto de vista Feng Shui, existen 3 clases de suertes. Tenemos la suerte por parte de nuestros ancestros, que representa un 33.3% de suerte. El otro 33.33% lo obtenemos de nuestra conexión espiritual, de las bendiciones del cielo, y el otro 33.33% nosotros lo adquirimos a través de nuestras acciones. Entonces, supongamos que somos una persona que le echa muchas ganas en la vida, que no se da por vencido, que siempre está buscando la manera de crecer, de dar, de ofrecer. Y aparte, seguimos una enseñanza espiritual, llámese Feng Shui, llámese religión, filosofía, lo que sea, pero tiene de alguna manera una conexión con el espíritu, con la divinidad, pues entonces estaríamos alcanzando también un 33.33%. Pero aún así, teniendo ese 66%, decimos, ¿qué sucede?
¿Por qué aún después de que yo hago tantas cosas, de que de alguna u otra forma considero que no soy una mala persona, por qué es que me suceden tantas cosas que en mi mente y en mi corazón yo no logro entender? Bueno, la respuesta son los ancestros. Nosotros recibimos por parte de nuestros ancestros una herencia positiva y una herencia negativa, que finalmente nada es positivo y nada es negativo, sino simple y sencillamente son herencias que nosotros recibimos. Y nosotros a veces tenemos lealtades con parte de nuestros ancestros que ni siquiera nosotros conocemos o que llegamos a conocer, o a lo mejor en mi familia no han hablado de ese ancestro al cual yo le tengo una lealtad, y que es a través de esa lealtad por la cual yo atravieso exactamente igual la misma problemática o el mismo hecho o acto o circunstancia, o tengo la misma suerte de ese ancestro, de mi bisabuelo, tatarabuelo, y a lo mejor yo no lo conocí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde el aspecto Feng Shui? Para empezar, nosotros tratamos de hacer una reconciliación con nuestros ancestros, desde nuestro corazón, desde nuestra alma. En la coordenada noroeste de nuestros espacios, preferiblemente en la sala, nosotros colocamos físicamente en Feng Shui un altar para nuestros ancestros, en donde les agradecemos la herencia, ya sea buena, mala, positiva, negativa, la herencia que haya sido, nosotros la agradecemos de corazón, los honramos, les bendecimos y les pedimos permiso para que a partir de ahora en nuestra vida nosotros podamos actuar de una manera diferente. Humildemente siempre le pedimos a nuestros ancestros que nos dejen de hacer las cosas de manera diferente. Ahora, ¿cómo hacemos este altar a los ancestros? Puede ser tan sencillo o tan complicado como ustedes lo quieran hacer. Podemos hacer un árbol genealógico y colocarlo en el noroeste. También se puede hacer una foto de algunos ancestros. También se puede poner en mi casa, en su casa. Generalmente yo pongo en una bandeja metálica, la divido a la mitad y en la parte de abajo le pongo plastilina de diferente color. Y del lado izquierdo pongo mis ancestros por parte de mi mamá, mis ancestros maternos. Y del lado derecho pongo a mis ancestros paternos, empezando, si ya murió mi padre, por mi padre, y después los papás de mi papá, de parte paterna, y luego los papás de los abuelos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y siempre les dejo un espacio, abuelo, abuela, abuelo, abuela, abuelo, abuela. ¿Qué hacemos con todo esto? Que estamos representando nosotros a toda nuestra familia. Reconociendo. Estamos reconociendo. Aunque no los hayamos conocido, ¿cierto? Sí, aunque no los hayamos conocido, les estamos dando un lugar en nuestra casa, en nuestra alma, en nuestros corazones, y físicamente para nuestros hijos, el que ellos vean que nosotros honramos a nuestros ancestros, a ellos también en ese momento los estamos programando. ¿Para qué? Para que aprendan a reconocer a su familia. Generalmente un familiar que es reconocido es agradecido. Nosotros podemos decir,
no sé, a lo mejor gracias porque tengo el carácter y explosivo y por eso puedo ser líder, ¿no? O podemos decir gracias porque tengo el talento de tocar la guitarra como mi tío, abuelo, fulanito de tal. O a lo mejor heredé la capacidad de uno de mis tíos abuelos. Y a veces ni lo conocemos, ni lo sabemos. Y nos lo achalecan nuestras madres o nuestras abuelas. ¿Qué carácter? Tienes el carácter de tu abuelo, de tu bisabuelo. ¿Yo qué culpa tengo? La culpa es que, bueno, tenemos la genética, tenemos información que al final no es perceptible, pero pues al final venimos de algún lado y es inconsciente. Si tenemos un carácter explosivo, si tenemos talentos, buenos, malos, pues hay que reconocerlos y agradecerlos y trabajar para no tener esta problemática de nuestros ancestros, ¿no? Sí, sobre todo estas cosas suceden muy desafortunadamente cuando ya hay un problema en la familia, cuando se repiten generación tras generación algunos patrones de vida o algunos actos o hechos que le haya sucedido a la mamá y luego le sucedió a la hija y luego a la nieta. ¿Por qué a todas las mujeres de ese clan les suceden exactamente lo mismo? O a los hijos. O a los hijos, ¿por qué al abuelo le robaron, al papá le robaron y al nieto también le robaron? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque lealtades. Porque son lealtades familiares. Estas lealtades familiares hay muchas escuelas o terapias de ayuda que les pueden ayudar a sanar todo esto. En Feng Shui, como les comento, lo que hacemos es darle reconocimiento físico a nuestros ancestros, colocándoles un altar en el noroeste de su sala. Pero hay constelaciones familiares, reprogramación mental, hay hipnosis, hay terapia espiritual, hay muchas terapias que los pueden ayudar a sanar. Todas las terapias son buenas, todos los caminos son buenos. Si ustedes necesitan alguna ayuda, acudan con un profesional. De verdad que eso les va a ayudar muchísimo. Pero bueno, rapidito, al final la conclusión de todo esto y todas las terapias en un momento dado, vamos a tener que caer en un punto que va a ser la conciencia. Tú hablabas de generación tras generación repetir un patrón de vida. Y la verdad es que somos a veces los humanos tan ciegos que estamos repitiendo el mismo patrón del padre, del abuelo, y hasta que viene tal vez la abuela a decir, eres idéntico a tu padre, idéntico a tu abuelo, y caemos en conciencia y empezamos sin juzgar a recapitular y ver que estamos repitiendo patrón. Y nos podemos quitar el orgullo, la soberbia, el ego, y ver y analizar lo que estamos haciendo. En ese momento de conciencia, romper con esas cadenas espirituales y darnos el permiso de hacerlo distinto, agradeciendo a nuestro ancestro realmente todo lo bueno o malo. Yo creo que no lo hicieron con una mala voluntad, lo hacen desde el amor, pero nadie, absolutamente nadie tiene el libro de cómo ser padre, abuelo o el mejor familiar. Todo el mundo lo hace desde el amor, pero la conciencia de verdad, tener un punto de referencia de hacer lo correcto, es lo que nos va a llevar a hacer las cosas de una manera correcta. Sí. Regresando al altar de los ancestros, yo les recomiendo que pongan su árbol genealógico o que pongan simbólicamente a sus ancestros, que les pongan una vela pequeña, como las velas de té, blanca, para que les enviemos luz a la energía de nuestros ancestros. También les recomiendo que le pongan un vaso de agua pequeño, igual, o sea, no necesita ser un altar muy grande,
puede ser un altar muy pequeño, una repisita, lo pueden armar ustedes perfectamente en su sala. Un vasito de agua para que su energía siempre esté limpia. Y también le vamos a agregar un platito pequeño de sal de grano para que todo el clan se pueda purificar. También le pueden poner incienso y el incienso encenderlo por lo menos una vez, un incienso al día, o para que igual toda la energía de su clan se purifique. Estos resultados ustedes los van a ver a más tardar en 1 mes y medio, por muy negativa que esté la energía de su casa, ustedes tienen que empezar a ver resultados. Generalmente se empiezan a ver resultados en 1 semana o en 2 semanas, pero para las personas que tienen la energía un poco bloqueada, empezarán a ver los resultados a 1 mes y medio. ¿Qué resultados van a empezar a ver? Que ustedes físicamente, su cuerpo ya no se va a sentir tan cansado, ni van a sentir dolores como de rodillas. Los dolores de rodillas generalmente son porque están cargando muchas cosas. Los dolores de espalda son porque sienten que ya no aguantan más un peso que muchas veces desconocen. Todo el problema de la columna vertebral son asuntos sin resolver, de cosas que ustedes desconocen. Entonces, los invito a que hagan su altar. Le pueden poner también flores al altar. Una flor blanca es suficiente, pero lo más importante es que cuando ustedes hagan este altar, ustedes de verdad, con toda la humildad, sin señalar, les agradezcan y les reconozcan y les pidan la bendición de vivir sus vidas de acuerdo a su plan perfecto para ustedes. Desde el amor, siempre hagamos las cosas desde el amor para que nuestros ancestros nos puedan ayudar. Cuando yo tengo un problema, o que voy a tener una junta importante en mi trabajo, o que siento que alguna situación me rebasa y que ya no puedo más con ella, lo que generalmente hago es ir al espejo y solicito la ayuda de mis ancestros femeninos y masculinos, femeninos del lado izquierdo y masculinos del lado derecho, y les pido por favor que se unan a mí, que por favor vengan a mí para que me ayuden, que los necesito para salir de esa situación. Generalmente les pido de todo corazón que me apoyen, y muy mágicamente, cuando voy a ver a las personas con las que me voy a confrontar o con las que tengo que negociar, todo se empieza a llevar de manera muy fácil, muy ligera para mí y para las otras personas también. Y desde el momento en el que yo pido su ayuda de todo corazón, como que siento mi espalda más erguida y con muchísima fuerza. Los invito a que hagan este ejercicio, que lo prueben. Son ejercicios muy sencillos, pero que si ustedes los hacen de todo corazón, podrán ver cómo la energía de nuestros ancestros siempre está con nosotros, y siempre nuestros ancestros nos quieren ayudar, porque desde el amor, así como tuvimos muchas enseñanzas negativas, también desde el amor tenemos muchas cosas positivas de ellos. Lo único que a veces un ancestro quiere es un poquito, que los recordemos un poquito, que los reconozcamos. Nadie es bueno, nadie es malo, solamente somos personas, y a veces a través de conocer cuál fue la vivencia de esa persona, es que nuestro corazón empieza a sentirse como ellos, y empezamos a decir, o al menos yo siempre digo de todo corazón, si yo hubiera tenido esa vida, yo no lo hubiera hecho mejor, porque
cada persona sabe por la dureza que vivió, las experiencias que han tenido. Y ningún acto es justificación, pero a veces si nos ponemos a pensar qué tuvo que vivir un asesino para ser un asesino, y si empezamos a investigar en su vida, probablemente es una persona que sufrió muchísimo y que como no conoce el amor, no sabe dar otra cosa. Entonces, dejemos de juzgar a la afuera y concentrémonos en nuestra propia energía, en nosotros. Si yo soy amor, ¿qué es lo que le voy a dar a los demás? Amor. Si yo soy una naranja y me aprietan, ¿qué voy a dar? Jugo de naranja. Y si me aprietan más fuerte, ¿qué voy a dar? Jugo de naranja de todos modos. Entonces, si yo soy una persona de amor, ¿qué voy a dar? Aunque me aprieten muy fuerte, voy a dar amor. Entonces, lo único que nos salva de vivir cualquier mala experiencia en el futuro y de no volver a repetir cadenas y cosas que no queremos vivir, que no necesitamos vivir en nuestra vida porque venimos a ser felices, es mirar las cosas y mirar a las personas desde el amor. Cuando en nuestro corazón, de corazón les decimos gracias, aunque nos hayan hecho algún daño, las cosas empiezan a cambiar, las cosas ya no las vamos a volver a vivir igual. Esa persona que me hizo daño es un maestro que vino a enseñarme ciertas cosas que yo tenía que vivir. A través del dolor. A través del dolor, desafortunadamente. Es una forma de entender un poquito la parte del perdón, que el perdón, híjole, hasta la palabra para mucha gente pesa. ¿Cómo voy a perdonar al tipo que me vino a robar, a mentir, a manipular? Pero como acaba de decir perfectamente, son maestros y a este mundo físico venimos a aprender, para trascender. Si la persona que nos vino a fastidiar, al final, si supiese que se tuvo que cargar un karma y que lo va a pagar de alguna manera, en su persona, con su familia, como sea, que al final ahí son contratos que al final están dándole a su herencia de familia. Si lo pensamos de esa manera, lo que está cargando, lo que se va a generar en karma a esa persona para que yo aprendiera, ya no es tan difícil ponerse en los zapatos de esa persona y si no se le da el perdón, por lo menos sí se ve con un poquito de dulzura la acción que haya hecho. Y esa es una forma también de comprender el desapego. A manera que nos desapeguemos de las cosas, va a ser más fácil que sintamos la sensibilidad y el amor. Pero bueno, regresando un poquito a Feng Shui, ahorita que estabas hablando de esto, me gustaría que tocaras el tema de ocupar, lo que estábamos platicando el otro día, de ocupar el espacio que me corresponde familiarmente, no brincarme las trancas, no creer que yo soy desde otra vez, desde la soberbia, más que mi mamá, más que mi papá, y tomo decisiones otra vez desde el amor, creyendo que estoy haciendo un bien, pero me estoy brincando las trancas, ya no estoy ocupando el lugar de hijo o de hermano. Eso también es importante. Lo que tú me habías comentado de las camas, también me gustaría que se los comentases. Okay. Bueno, ahorita nos vamos a ir un poquito a la recámara. En Feng Shui, cuando existe una familia de papá, mamá, hijos, y si llegase a vivir, por ejemplo, la abuela o el abuelo en la casa de los papás, o en esa familia más bien, el lugar, el primer lugar o la persona de mayor rango no va a ser la mamá de papá, sino va a ser papá. Y papá, después de papá, sigue mamá y después los hijos. Pero me van a decir, ¿y qué pasa con la abuela? A la abuela, todos en familia la vamos a respetar, la vamos a reconocer, le vamos a honrar. Jamás ni papá ni mamá vamos a permitir que los hijos, que los niños le falten al respeto a la abuela, pero tampoco vamos a permitir
que la abuela le quite la autoridad a papá o a mamá, porque si no, ahí habría una falta de control y las personas ya estarían perdiendo su rango. A lo mejor podría pasar lo que habíamos comentado, quizás por ignorancia o desconocimiento y por dar un gusto a lo mejor a la abuela o a los hijos les compré unas camas tan bonitas que a lo mejor son más altas que la cama del patriarca o matriarca de la casa. Entonces pasa y ocurre lo que estabas tú diciendo, ¿no? Sí, en cuestión de Feng Shui, las camas, recordemos que una recámara Feng Shui, que tiene que haber una cama con un colchón que no tenga resortes metálicos, una base de preferencia de madera, tiene que tener una cabecera y 2 buroes, y de preferencia, si se puede y está en las posibilidades de la familia, una piecera, para que se respeten las jerarquías dentro de la familia, que es lo que tenemos que hacer. Para empezar, todas las camas, su altura mínima de las patitas de la cama, siempre tiene que haber patas de la cama para que la energía fluya por debajo y por arriba de la cama. ¿Qué es lo que debemos de tener o de cuidar? Debemos de cuidar que la cama más alta sea la de papá y mamá. ¿Por qué? Porque la jerarquía la va a tener papá y mamá. Pero ¿qué pasa si en mi casa mis hijos tienen la cama más alta que yo? Quien va a gobernar la casa van a ser mis hijos. ¿La abuela? O la abuela. Entonces, también ahí voy a otro punto. ¿Qué pasa cuando vivo yo en una casa grande de varios pisos y mis hijos duermen en el tercer piso y los papás duermen en el segundo piso? Entonces los hijos también estarían gobernando la casa. ¿Por qué? Porque las personas de mayor jerarquía deben de utilizar el piso más alto. ¿Quiénes son los más poderosos generalmente en un edificio de departamentos? Los que viven en el penthouse. Entonces, deben de cuidar mucho eso. En mi casa, por lo menos, yo o la cama que comparto con mi pareja, con mi esposo, debe de ser la más alta. ¿Para qué? Para que mis hijos me respeten, nos respeten a ambos. Ahora, ¿qué otra cosa se hace? Ahora nos vamos a ir al comedor. En el comedor, ¿cómo podemos hacer para que los niños se sienten a comer y respeten a papá, respeten a mamá y la jerarquía entre ellos cuando son varios hijos? La jerarquía va así. Bueno, en Feng Shui cuidamos que cuando nos sentamos a comer, nosotros, de acuerdo a nuestro UA, a nuestra numeración personal, nosotros veamos hacia una dirección que sea favorable para nosotros, que cuando nosotros estemos viendo algo, veamos una coordenada que a nosotros nos favorezca. Supongamos que papá ya está sentado en el comedor y ya está viendo a su dirección favorable. ¿Quién sigue en la silla? La jerarquía. En la forma de la mesa. Ajá. Evidentemente. Sigue la mamá y después de la mamá sigue el hijo o la hija mayor. Hacia el lado izquierdo. Sí, hacia el lado izquierdo de papá. Si papá está sentado en la cabecera, al lado izquierdo de papá tiene que estar mamá. A la izquierda de mamá tiene que estar el hijo mayor. A la izquierda del hijo mayor, el que continúe y así sucesivamente. Y con esto nosotros hacemos que entre hermanos no se estén brincando las jerarquías, que el chiquito no esté mandando al grande y que el grande no esté queriendo de ser más grande o queriendo ser el papá o la mamá de sus papás.
Este es un ejercicio muy sencillo, muy fácil, que ustedes pueden también hacer en sus casas para que se respete el orden familiar y no haya tantos problemas entre ustedes. Recordemos que la mesa, el comedor, es donde nosotros compartimos la prosperidad que existe en nuestra casa. ¿Por qué la prosperidad? Porque de acuerdo al Feng Shui, la prosperidad económica no se rige a través del tamaño de la casa o de si es una construcción lujosa o no, más bien se rige a través de la comida. En Oriente, dependiendo de cómo es tu alimentación, es la prosperidad que ellos consideran que tú tienes o no. Y con esto no me refiero a que todos tengamos que tener sobrepeso, sino más bien que cuando nosotros comamos, nuestro comedor, nuestra mesa se vea abundante, que todas las personas tengan siempre que comer. Por eso es que cuando es inicio de año chino, lo que nosotros hacemos son comidas muy vistosas, muy majestuosas, para honrar que vamos a tener un año muy próspero, que vamos a tener mucha prosperidad. Por excelencia, en Feng Shui se elige comer siempre granos, porque los granos, que son los cereales, nos van a dar a nosotros abundancia, nos van a hacer la conexión con la tierra, y cuando nosotros conectamos con la tierra, nosotros estamos siendo más prósperos, más abundantes. Generalmente para las personas que les cuesta mucho, mucho trabajo cumplir un ciclo de trabajo o terminar sus estudios, o que inician algo y no lo pueden concluir, o que les hace falta un empuje para salir adelante, en macrobiótica, que va muy relacionada al Feng Shui, se recomienda que coman raíces como cuáles, como rábanos, como el alfalfa, como también los granos, como el frijol, la lenteja, el arroz, pero cuando ya tienen una raíz, cuando ya están a punto de fermentar. ¿Qué es lo que se hace en Oriente para que un niño que no va bien en la escuela le empiece a ir bien? Se le empieza a dar esta clase de alimentos. ¿Para qué? Dicen ellos, para que se vuelvan más inteligentes, pero en realidad no es que se quieran que se hagan más inteligentes con esta comida, sino lo que quieren es que tome las raíces de la tierra para que pueda ser tierra y pueda, a partir de que hace raíz con la tierra, pueda seguir creciendo. Es como tomar otra vez de la madre naturaleza, es como regresar al vientre de su mamá y sentirse seguro para que pueda avanzar en su futuro. Entonces, si tienen alguna clase de problemas con sus hijos acerca de que no les vaya bien en la escuela y todo eso, yo les recomiendo también hacer esto, que los niños empiecen a comer raíces. ¿Para qué? Para que tomen de la madre tierra y puedan avanzar en su futuro. ¿Tiene sentido lo que les acabas de comentar? ¿Algo que comentar? Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, este es el momento, ya les abrí los micrófonos. De 18 días que tiene digamos, una protección de 90%. Perdón, no se te escuchó bien. Bueno, yo sí tengo una pregunta. En mi caso, por ejemplo, yo no conozco a mis ancestros, o sea, digo,
Nada más conocí a mi abuela paterna y fue la única que conocí. Si no tengo fotos de los demás, ni tampoco sé bien sus nombres, ¿ahí qué puedo hacer? Bueno, como yo les comentaba en un inicio, yo generalmente en su casa hago una bandejita metálica. ¿Por qué metal? Porque el noroeste es un área de metal. Entonces, lo hago con una bandeja metálica y coloco cerillitos de madera por mi papá, mi mamá, mi papá, mi mamá. Bueno, mi papá y mi mamá no, porque mi mamá aún está en vida, pero sería mi papá, el papá de mi papá, su mamá, sus abuelos y así. Y los nombro como mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis tatarabuelos y así sucesivamente. Aunque yo no conozca sus nombres, energéticamente yo sé que existieron. Está reconocido. Y energéticamente yo estoy reconociendo su existencia, y cada vez que coloco un cerillito les doy las gracias, y yo siempre les pido su bendición, que bendigan mi vida, que bendigan la vida de mis hijas, de mi familia, y les doy las gracias porque gracias a su unión yo puedo en esta vida y también generar vida a mis hijas. Gracias. Y es en el noroeste de la sala, o sea, De no la de... sala, sí, ese se coloca en la sala. Como ya les he comentado en alguna ocasión anterior, dentro de la recámara no puede haber absolutamente nada de imágenes religiosas, ni ancestros, ni nada. En su recámara, si son solteras, no puede haber fotos de hijos, ni tampoco puede haber fotos de otros familiares, solamente puede haber fotos tuyas, y si es de un matrimonio, solamente puede haber la foto del matrimonio, pero no puede haber fotos de hijos en recámaras de papás, porque entonces estarían generando mala energía. Ah, Siempre se deben de respetar los espacios. Donde se deben de colocar las fotos de los familiares? Las fotos de los familiares se pueden colocar en la sala y en los pasillos, en las escaleras también son muy buenas, porque cuando vas subiendo a las escaleras, tú puedes ir viendo a tu familia cómo va ascendiendo, cómo va creciendo. Es algo muy bueno que se puede hacer. ok, gracias. ¿Alguien tiene una duda? Yo, ¿Sí? sí, gracias. Bueno, mi mamá falleció, ella se suicidó en mi casa y la homeópata me dijo que todo lo que yo traía era mucho de carga de ella, que no era mío. Me dijo que debía sentarme en el panteón y tratar de hablar con ella y decirle como que gracias por todo y que lo que era, que la iba a honrar siendo feliz, algo así. No sé si podrían aconsejarme en algo acerca de esta situación. Apenas la semana pasada me enteré de ello. Ella falleció ya hace 13 años. Yo regresé de Querétaro. Al regresar de Querétaro a la casa de mis papás, he sentido como que no puedo avanzar. Ha sido muy difícil, cosa que cuando estaba afuera no era tan difícil incluso moverme o cuestiones de aventarme, cosas así. Sí, es porque pienso que la energía de la casa de tus papás ahí está muy cargada, que están demasiado presentes, su energía todavía ahí. Necesitarías hacer una limpieza energética de tu casa para que pueda quedar limpia y tú puedas avanzar también. A veces lo que sucede con algunas casas es que están demasiado la energía cargada y no nos permite salir ni siquiera al parque. Y uno dice, pero ¿por qué si yo siempre he sido una mujer súper independiente? Porque ahora no puedo salir.
es porque la energía de la casa te está consumiendo. Ya. Y respecto de, lo que le dijo la homópata es hacer una meditación. Bueno, yo te sugiero hacer algo primero personal. Yo creo que sí te puede ser perfecto. Si no, pues igual vas a necesitar la ayuda de un terapeuta que te ayude a hacerlo. Pero de primera instancia, yo te voy a sugerir que igual te hagas un baño, ya sea de los que tenemos en la página o simplemente hazte un baño aromático y después ya tranquila, de preferencia en la noche, te sientes en una forma cómoda, cierres tus ojos, respires 3 veces profundamente y exhales y sientas cómo tu exhalación te relaja cada vez. Y te pido que te lleves a tu mente el recuerdo de tu madre que tengas presente en tu mente. Vas a hacer una comunicación telepáticamente. No es un juego, no es jugar únicamente a imaginar. Realmente vas a utilizar la mente telepáticamente. Ok. Vas a imaginar que la tienes totalmente enfrente de ti. Y vas a decirle lo que le tengas que decir de corazón, lo que haya quedado frustrado, que tú le hayas querido decir. Yo te puedo decir 1000 oraciones, pero al final yo no sé exactamente qué trae tus costalitos de emociones con tu mamá, que haya quedado pendiente, haya quedado hasta un abrazo pendiente, pues simula el abrazo. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que tomar tu tiempo, hazlo. Eso te va a ayudar bastante. Unos terapeutas le dicen eso, el hablar con la silla vacía, otros pueden decir constelación, de alguna forma también es parte de una constelación, y créeme que, no sé, es un poquito lo que te estoy diciendo que vayas a hacer. Si te sientes más relajada después de haberlo hecho, habrás avanzado algo. ¿Qué tan efectivo va a ser esto? Va a ser tan efectivo como tú saques toda la carga emocional, negativa o positiva que tengas con ese ser. Y no estás jugando con tu imaginación. Realmente hay que reconocer que esos seres ya están del otro lado y están al pendiente precisamente de lo que tú estás pensando. Esa comunicación es real. Y quizás, si lo haces perfectamente bien, se te va a manifestar durante tu sueño. Vas a tener una respuesta a la petición que tú hagas en ese momento. Adrián, De acuerdo. perdón. Bueno, como comentario personal, mi madre falleció aquí en casa, siempre vivió con nosotros. Yo estuve 1 año en terapia y aún así yo no podía salir como del dolor y del duelo. Lo que dice esta chica, sí es muy cierto, ¿eh? O sea, mi madre la sepultamos, íbamos a limpiar su capilla y hubo un momento en que sentí mucha necesidad de más que pedirle, de más que cuestionarme el por qué se había ido y que a lo mejor habían quedado, como dices, cosas inconclusas. Yo empecé a hablar, o sea, empecé a hablar desde el momento en que yo estaba en su vientre y agradecí el que me hubiese cargado esos 6 meses, el que me hubiese alimentado con su seno, el que hubiese cuidado de mi enfermedad, de mis desvelos, de haberme enseñado a caminar, o sea, tantas cosas, y créanme que de ahí yo salí tan ligera que de ahí fue lo único de verdad que me ayudó a salir adelante. Ahora la recuerdo con amor, pero ya podía yo ir a su capilla e inclusive saludarla, siempre que llego la saludo, le digo como yo siempre le decía, y yo sé que su presencia, o sea, a lo mejor su cuerpo está, su esencia, su espíritu, como se le pueda llamar, ya no está ahí, pero, o sea, a pesar de eso yo la honro y ya la recuerdo con amor porque yo sentía mucho como su presencia, como dice, ella bajaba y se asomaba a la cocina donde yo siempre casi estaba y me decía, hija, hoy vamos a hacer esto, y yo así me volteé y así de, ay no, porque mi mamá tenía un problema obsesivo compulsivo de limpieza. Entonces me decía, hoy vamos a trapear, y yo así de, ay, no, otra vez, por favor, y yo, volteé a decir, sí, mami, hoy vamos a trapear otra vez. Entonces, cuestiones así que yo sentía que ella iba a bajar, su presencia, su cuarto permaneció cerrado 1 año, o sea, fueron muchas cosas, pero eso fue lo único que a mí me ayudó
como a sanar esa parte. Si a ella le sirve, yo creo que sería conveniente que con sus propias palabras agradecer como cada evento. Prácticamente sí, el agradecimiento ayuda muchísimo. Y bueno, fíjate que desde la soberbia a veces nos quedamos atrapados en el evento negativo. Como tú bien dices, el regresarte introspectivamente con la mente desde el inicio, a veces es posible, a veces la vida nos pone un ejemplo, somos padres, somos madres, y darnos cuenta el trabajo que hizo nuestro papá o nuestra mamá, que no lo reconocíamos porque no lo habíamos vivido, es emocionante y agradecer. Pero a veces, en ocasión, mucha gente nos quedamos atrapados en algo y no vemos más allá. En hipnosis prácticamente, al final lo que hacemos es irnos hasta el inicio del mejor momento, evento que reconozcamos que vivimos con esa persona e ir hacia el presente. Pero tienes mucha razón, Clau, igual hay que reconocer y agradecer, como bien lo dijimos desde el principio, y no dejarnos atrapar en un momento, no estar rumiando un evento, porque al final lo único que hacemos es quedarnos en esa situación y desde el drama. Hay que empezar a conocer, a reconocer y agradecer. Sí, Ok, y gracias. cuando hacemos físicamente un ritual o vamos a la tumba de los papás, desde ese momento nosotros ya estamos creando una magia entre ellos y nosotros. ¿Para qué? Para sanar cualquier vínculo o cualquier acontecimiento, recuerdo negativo que hayamos tenido entre nosotros. Mientras nosotros seamos más agradecidos con nuestros padres, con nuestros ancestros, así nuestros ancestros a nosotros nos van a poder dar más de ellos. En la parte de regenerar, limpiar y agradecer que estas personas hayan existido en nuestra vida, es reconocernos a nosotros también en prosperidad, en abundancia. Entonces, recordemos que el que es agradecido es bendecido. Seamos agradecidos con nuestros ancestros para que ellos también a nosotros nos puedan seguir dando. Que aún con el simple hecho de habernos dado la vida, con eso ya nos dieron todo. En realidad, con darnos la vida, con eso nos dieron absolutamente todo. Sí, gracias. Y Xochitl, si quieres ir al panteón, puedes ir. Si quieres hacerlo en tu recámara, hazlo en tu recámara. Como se siente más cómoda la persona. Lo que tú te sientas, te haga sentir más cómodo, porque hay personas que les da mucho miedo ir al panteón. Entonces, si tú quieres ir al panteón, ve al panteón. Y si te nace más hacerlo en tu casa, hazlo. Es más, puedes comprar una flor blanca, una velita blanca, ponerla en el noroeste, busca el noroeste de tu casa y diles, papás, esta vela es para que se ilumine su camino, puedan ir hacia la luz desde el amor. Les agradezco que sigan en esta casa, pero yo sé que ustedes ahora en la luz, con la divinidad, van a estar mejor. Gracias. Y puedes alzar tus manos como para elevarles su energía, para que vayan hacia el amor, hacia la luz. Ok, muchas gracias. Gracias a ti por compartirnos. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, pues les agradecemos infinitamente que hayan estado en este Zoom. Esperemos vernos pronto. Los invito a que hagan su altar de los ancestros en el noroeste de su sala. Busquen una brújula, coloquen la brújula en el centro de su sala y a partir del centro de su sala busquen dónde está el noroeste y ahí con la ayuda de una repisita ustedes pueden hacer el altar de sus ancestros para que sus ancestros les puedan a ustedes brindar más de lo que ustedes necesitan.
y para que ustedes tengan la fuerza necesaria para lograr todos sus objetivos, todos sus sueños. Gracias. Perdón, una última pregunta. Por aquí en el chat, alguien preguntó que qué pasa con los padres que no quisieron reconocer a sus hijos. Digo, a mí también me gustaría saber porque pues es algo así que yo vivo en este caso con mi padre. Que los hijos que no son reconocidos por los padres. Ajá. Bueno, ahí respecto de eso, nosotros como hijos debemos de agradecer a ¿A papá. dónde vas a ir, mamá? Yo a ningún lado. ¿Quieres que te acompañe? Sí, pero no te quieres a ningún lado. Nosotros vamos a reconocer que nuestros papás, en el momento en el que tuvieron intimidad, nos formaron. Si papá se quedó en nuestra vida o no, hay que agradecerle el simple hecho de haber ido a depositar el espermatozoide en el óvulo de nuestra mamá. Y si mamá, por alguna circunstancia, no estuvo presente en nuestra vida, por el simple hecho de habernos parido, de haber concluido el embarazo y de que nosotros hayamos nacido, hasta ese momento nosotros les tenemos que agradecer a nuestra madre por habernos traído en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa o qué sucedería si yo no le agradezco a mi mamá, así me haya llevado a un orfanato, o a mi papá se haya abandonado a mi mamá? ¿Qué es lo que podría pasar? Que yo entonces no puedo tomar de mi mamá y de mi papá lo que yo necesito. ¿Para qué? Para crecer en esta vida. Yo no puedo vivir una vida a través del dolor. Tengo que agradecer que por lo menos ellos me dieron la vida, y que si otras personas vinieron a apoyarme, ya sea que sea una persona adoptada, pues les tengo que agradecer a esas personas que sí estuvieron en mi vida. Hay en México muchísimos orfanatorios con muchísimos niños que no fueron adoptados. Y si yo sí tuve la fortuna de serlo, entonces también lo voy a agradecer. Y si fui uno de esos niños que se quedó en una casa de cuna, también voy a agradecer, porque dentro de ese lugar es a través de esas experiencias que yo viví que ahora soy la persona que soy. Y si yo no agradezco a papá y a mamá, entonces no puedo avanzar bien en mi vida. A lo mejor la pregunta también iba porque si también los voy a poner ahí en mi altar de mis ancestros. Sí, también. ¿Por qué? Porque me dieron la vida. Gracias. Pero bueno, puedes reconocer como los elementos como padre y madre. Sí, también podemos a reconocer, si tenemos mucho problema con papá y con mamá, podemos agradecer a la madre tierra como mi madre. Y si tengo problemas con papá, puedo tomar al sol como mi padre. Entonces podemos hacer ejercicios de meditación en la tierra, o simple y sencillamente pararnos con los pies descalzos sobre la tierra, ir a abrazar un árbol fuerte y pedirle al árbol permiso de que nos deje tomar de la madre tierra. Podamos tomar ese abrazo como si estuviéramos abrazando a mamá, y al sol podemos alzar nuestras manos a lo alto y pedirle por favor que nos dé su fuerza, que nos permita sentir su calor, su amor, su brillo, que nos comparta su brillo, para que nosotros en esta vida también podamos tener éxito, para que podamos tener fuerza, para que podamos cualquier proyecto que queramos emprender lo realicemos con éxito, con fuerza, con energía, con determinación. Eso es lo que podemos hacer si no sentimos esta parte de quiero reconocer a papá y a mamá, o simple y sencillamente si no los conocemos.
Aunque no los conozcamos, de todos modos estamos en vida y sabemos que venimos de un hombre y de una mujer. Darle su lugar, su reconocimiento, su respeto y tomar como padre y madre sustituta los elementos y perfectamente. Gracias. Pero el círculo. Bueno, pues les mando un abrazo. Muchas gracias por estar en el Zoom. Nos vemos el próximo martes. Una disculpa que ya no hayamos estado haciendo los Zooms, pero tuvimos una carga un poquito excesiva de trabajo, pero regresamos nuevamente a activar la página. Visítenos www.transformatuvidaconfenshui.net. En Facebook estamos como Transforma tu Vida con Feng Shui y igual en Instagram. Vamos a estar agregando recetas, baños, consejos, muchos tips de Feng Shui. Visítenos, por favor. Les mando un abrazo y un beso. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Bye. Gracias. Gracias a todos. Bye, bye.